Bueno, estamos comenzando. Esta es una reunión para tratar sobre la escuela para escritores dominicanos. Nosotros ya hicimos la semana pasada una primera reunión para ir dando informaciones. No hay experiencia en la República Dominicana de qué es una escuela para escritores. Por eso queremos recabar el criterio de todas aquellas personas que estén interesadas en esto. Esto es una actividad organizada por la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos que en el pasado mes de abril hicimos una asamblea en el INFAS y acordamos crear una escuela para escritores dominicanos. Ustedes saben que 2 días después o 3 días después pasó lo del YC, después vino la muerte del Papa y muchas cosas, eso, bueno, el pueblo estaba en luto, pero tenemos que retomar las ideas que hemos tenido. Y para eso estamos haciendo este tipo de reunión. Yo tengo experiencia, porque he dado muchas materias, especialmente en el Seminario Santo Tomás de Aquino, que duré 3 años siendo profesor, en la Universidad AP, en la Universidad Interamericana y en la Universidad Católica de Santo Domingo. Pero los profesores universitarios, en este caso, del más alto nivel, casi todas las lecciones son improvisadas. Aunque uno tenga una ideario de todo esto, pero ahora, después de la pandemia, es que han aparecido los cursos virtuales, en la cual las personas no tienen que ir presencialmente. Entonces nosotros esperamos que esta escuela comience virtual, en la cual se puedan incorporar personas de los distintos pueblos y también dentro de los que están inscritos hay algunos que viven en los Estados Unidos especialmente, que hablan español, que son dominicanos residentes en el exterior y nosotros podemos tener una matrícula para comenzar, creo que alrededor de 50 personas. Ahora tenemos alrededor de 25. Todo eso tenemos que discutir porque no podemos lanzar una escuela sin saber cuáles son los profesores, cómo va a ser el tamo. Entonces, los que estamos aquí todos somos de la asociación y esta es una iniciativa de la asociación acordada en una asamblea y nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿qué nos interesa? Que ustedes nos digan qué creen que debe ser esta escuela, cómo debe funcionar. Van a haber tres tipos de personas, o sea, los profesores, que son las personas que van a dar. Ahora, con los profesores tenemos que discutir individualmente con cada uno sobre qué es las materias que ellos pueden dar y qué va a ser el estilo, porque vuelvo y les repito, la mayoría de los profesores lo que tenemos es ir a las aulas, encontrarnos con los alumnos y en la mayoría de los casos improvisar. Aquí no va a haber improvisación, aquí todo el que vaya a dar clase tiene que preparar sus materias por escrito, excepto aquellos que no puedan por cualquier motivo o por cualquier razón que lo puedan dar presenciales. Pero la mayoría tendrá que darlo. ¿Por qué? Porque así al final del curso, y no sabemos cuántos cursos vamos a dar, pero estamos hablando del primero, los participantes podrán tener un material que puedan repasar lo que es de memoria, lo que se dice de boca, el viento se lo lleva, pero lo que está escrito permanece. Entonces nosotros queremos que los alumnos, los participantes, tengan al final del curso un material que es más que un libro con todas las ponencias de los profesores. Eso será, eso no se hace en las universidades. Muchos de ustedes han sido profesores o han sido alumnos y saben que algunas materias se dan y ahora se utilizan vistas y se usan cosas visuales.
que antes no había esas posibilidades. ¿Qué es lo importante? Nosotros dialogar mucho, dar opiniones, dar criterios y pensar que esto es la primera escuela para escritores que hay. No es para yo venir a decirle mi vida, ni los libros que yo he escrito, sino cómo lo he escrito. Cómo he escrito una novela, cómo he escrito un cuento, cómo he escrito un ensayo, cómo he escrito poesía, cómo he escrito cada una de las cosas, de los géneros literarios, que haya un profesor que pueda explicarle a los participantes cómo escribir eso. No quiere decir que uno va a tomar un, digamos, un gran escritor para dar la vida de ese gran escritor. Nosotros de ese gran escritor sí podemos explicar cómo ellos escribieron. Y hay mucho material y hay muchas personas que aunque no sean lo que va a explicar de él originalmente, pero decir cómo escritores que él ha conocido, que él ha leído, han utilizado métodos y reglas para escribir. Naturalmente, si yo voy a hablar de un escritor, yo tengo que citar el nombre del escritor, no hablarlo a nombre mío, sino a nombre de ese escritor. Aquí los escritores, relativamente en comparado con otros países, somos pocos. Hay países donde hay escuelas para escritores, donde hay grandes escritores, donde hay una historia grande. Nosotros somos medianos en América Latina. No somos de los primeros, tampoco somos de los últimos, pero nosotros queremos mejorar la escritura de los libros, mejorar el estilo y el método de los escritores. Entonces, nosotros, ¿qué métodos vamos a utilizar? Yo creo que la mayoría de ustedes ha participado conmigo en los cursos online que yo doy. El lunes vamos a comenzar un curso sobre Tomás Moro, que es un santo, que es un patrón de los políticos, de los gobernantes, que es un maestro para los abogados. ¿Y cómo hacemos esos cursos? Bueno, se envían los materiales los lunes, los miércoles y los viernes se hace una reunión virtual para que los alumnos digan o expresen cómo va el curso. Pero eso tiene una duración de 3 semanas. El próximo mes vamos a hacer uno de cooperativa. Pero esta escuela no es para repetir esos mismos cursos, no es para utilizarlo eso, pero nos da una experiencia, porque yo he tenido ya 30 cursos que hemos dado, y algunos, o creo que la mayoría de ustedes han participado en los cursos que yo doy y pueden tener en su carpeta todas las lecciones que se han dado. Pero además de eso, la ventaja es que se pueden poner videos y en todas las lecciones hay una gran cantidad de videos, que esos videos se manda el link del video y después usted lo descarga y puede ver el video. Y un video bien hecho de 15 minutos dice más que 15 páginas, si está bien hecho. Y ahora hay universidades, hay centros de educación y de formación que se dedican a eso y nosotros estamos utilizando. Cuando queremos empezar, que el primer curso comience en el mes de septiembre. Nosotros estamos ahora en junio. Tenemos junio, julio y agosto. 3 meses de preparación para el primer curso. Yo les repito, ya yo tengo las 10 primeras lecciones que vamos a dar de cómo se forma un escritor, cómo escribe o cómo hacer un libro. Y posiblemente esos cursos, ese primer curso tenga una duración de un año. Un año quiere decir son 52 semanas, digamos que se dan 45 lecciones, pero en 45 lecciones bien preparadas, bien discutidas, bien analizadas, uno creo que tiene material suficiente. En España, en Estados Unidos, se dan cursos en universidades que duran 4 años, pero ya es un nivel mucho más elevado que el que nosotros tenemos en nuestro país y ellos pueden. Y al final se le va a entregar un certificado
a los participantes. He tenido oferta por lo menos de dos universidades, entre ellos la Universidad del Este, eh, en la cual ellos quieren coordinar con nosotros algunos cursos, especialmente ser ellos los que entreguen un diploma de la universidad a los que estudian. Eso lo tenemos que ver primero. No queremos hacer nada que sea ligado a ningún gobierno ni a ningún partido, sino que sea una cosa de escritores y punto, más nada, porque el gobierno que te da algo, después dice que fueron ellos que lo hicieron. Entonces, esto es una idea de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos que no tiene ninguna ligación ni con partido político ni con gobierno. Entonces, ¿qué queremos nosotros discutir? Queremos discutir primero con los profesores. ¿Qué experiencia tienen cada uno como profesores? Porque una cosa es dar clase en una escuela o dar clase en un liceo secundario o en una universidad, y otro es para dar clase específicamente para formar escritores y que donde han dado clase. Eh, Tenemos que trabajar incluyendo a todos los profesores. Cada uno dirá, hay profesores que pueden dar una materia, digamos, en dos intervenciones o en tres intervenciones. Eso nosotros nos vamos a acomodar porque no va a ser que uno diga una lección solamente. Hay profesores que pueden dar varias lecciones. Entonces, ¿y cómo puede participar? Sobre el pensum es más complicado todavía, porque realmente yo le puedo decir, igual que ustedes, yo estoy comenzando en esto. Yo nunca he dado clases para formar escritores. O sea, algunos de ustedes han participado en cursos que yo doy, por ejemplo, sobre el arte de escribir, que ahí se explica cómo escribir una novela, un cuento, un ensayo, eh, poesía y otras cosas. Pero esto es especialmente porque nosotros damos cursos y ustedes han participado varios. Ahí nosotros no pedimos ningún requisito ni es para formarse en nada, sino son temas. Vamos a dar un tema de Tomás Moro, vamos a dar un tema de las cooperativas, pero eso no es para formar personas como profesionales. Pero en este caso sí es para que las personas puedan tener capacidad. ¿Quién sabe? Uno nunca puede decir cuando está iniciando que esto va a salir 100% bien. ¿Quién sabe si hay gente que comienza estudiando de cómo escribir un libro y terminan escribiendo artículos o escribiendo semblanzas? Cuando hablamos la semana pasada, yo les expliqué, si usted va a escribir un libro, va a escribir una obra, comience por lo que usted sabe, no por lo que no sabe. No hable de inteligencia artificial si no conoce la inteligencia humana. Entonces, vamos a dar un tema específico que va a ser cómo escribir libros. Entonces, nosotros vamos a ver todo esto, a los profesores, cómo preparar los materiales y conversar con los participantes como estamos conversando ahora. Porque esto, si usted va a una universidad, por ejemplo, Alma Santana me dice que ella y su esposo van a hacer una especialidad o algo, pero ya ellos saben lo que van a estudiar. En este caso, yo no estoy 100% seguro sobre lo que vamos a estudiar, sobre lo que vamos a explicar. Yo tengo ideas y por eso tenemos que dialogar, tenemos que conversar para afinar las ideas. Además, podemos averiguar qué otra persona puede también dar clase. La semana pasada, una persona que habló, que alguien le contestó, le dijo, para ensayo yo conozco a fulana de tal, no recuerdo ahora el nombre. Pero aquí hay muchas personas especializadas en novelas, hay muchos especializados en escribir ensayos, otro en cuentos. Naturalmente vamos a tomar la obra de Juan Bosch sobre cómo escribir cuentos, porque es una cosa clásica que se tiene que dar en todo. Entonces, nosotros, ¿qué queremos sacar de estas reuniones? Oírlo, dialogar, conversar para eso. Habrán otras cosas, porque una escuela no es solamente el profesor y el alumno. Por ejemplo, nosotros tenemos que legalizar
esta escuela. Entonces necesitamos personas que sean abogados, que sepan cómo legalizar. Los que somos de la asociación sabemos que Elena Ramos y el esposo de Alma Santana, que son abogados, fueron los que no hicieron todos los trámites para legalizar nuestra asociación. Son dos personas de confianza en nosotros que pueden ayudar, pero si hay otra persona que puede también, creo que José Espinosa es abogado también, y pueden ayudarnos porque hay que legalizar. Hay que manejar las redes sociales para anunciar los cursos, para anunciar las clases, para anunciar los profesores, para anunciar todo. Entonces necesitamos tener un equipo de personas que puedan llevar esas redes sociales y una comisión organizadora de la escuela. Si vamos a legalizarlo, se requiere que haya un comité que sea con cargos directivos que compongan para esa escuela. Entonces eso lleva unos días, unas semanas o quizá algunos meses. Por eso, pero podemos ir arrancando seleccionando los profesores. Nosotros lo que queremos es incluir personas. Cualquiera persona, desde cualquier posición, nos puede ayudar. Y si alguno sabe de algo que pueda hacer en una escuela, yo le digo, nadie de nosotros tiene experiencia, yo no tengo experiencia, porque aquí no ha habido nunca una escuela para escritores. Yo tengo la Academia Humanista, que ustedes conocen, que organiza cursos online, pero no es una escuela para formar escritores de libros. Entonces, eh, nosotros vamos a continuar reuniéndonos, vamos a incluir todo aquel que quiera colaborar. No necesariamente hay que ser profesor, se puede trabajar en las redes sociales, se puede en la parte administrativa, en la parte que nosotros vamos a trabajar, porque una escuela va a ocupar un sitio en la sociedad dominicana y un sitio importante porque no hay ninguna otra escuela para escritores en la República Dominicana. Esto es lo que yo tenía que decir y me gustaría oír ahora a ustedes las ideas que ustedes tienen sobre esto. Levantan la mano, se presentan y intervienen. ¿Quién comienza? Cualquiera. Recuérdense que estamos grabando, no podemos esperar mucho tiempo. Bueno, Alma Santana, diga, Alma, o si no, Ariela, abre el micrófono. Sí, yo estimo muy útil y muy valiosa esta iniciativa de enseñarnos cómo se escriben los géneros literarios, novelas, cuentos, poesías, ensayos, porque a veces uno tiene cosas que decir y quiere decirlas, pero es bueno conocer cómo se dicen esas cosas. O sea, uno aprende mucho leyendo, pero esta escuela viene a hacer un aporte para aprender el método, como usted dijo ahorita, el estilo y las técnicas. O sea, cada arte que uno hace o cada cosa por hacer tiene sus reglas y métodos y requisitos que hay que cumplir para que quede bien, lo que le llaman a veces el canon. O sea, en mi caso particular, yo quiero aprender esas normas y esos aspectos que hay que tener en cuenta que si uno no lo estudia, es muy difícil intuirlo mediante la lectura autónoma. O sea, una escuela va a venir a llenar ese vacío que hay de, de cómo se hacen los géneros literarios, cómo se producen. Por eso estoy contenta y espero aprender mucho. Muchas gracias, Ariela. José Espinosa, Bueno, sí, buenas noches. Realmente hay que seguir para adelante y yo insisto que debemos tener el pensum de de lo que va a ser el curso. Yo creo que sí, que un año es correcto. Lo que hay que ya comenzar a conformarla. Primero, imagino que se van a tratar
eh, en lo que es la poesía, la novela, el cuento y demás. Entonces sería bueno conformar un, un pensum que determine cuáles son las materias, los nombres que que se van a impartir. Porque sencillamente, si nos vamos a llevar de lo que son los diferentes, ¿cómo diría? Géneros. Los diferentes géneros, sí, correcto. Entonces así es corto, pero hay que tratar, si se va a hablar de la novela, decir qué parte, conformar un programa que establezca qué es lo que se va a hablar de la novela, del cuento, del microcuento, de la poesía, y, y no sé si ahí irá el teatro también. Me imagino que todos los géneros se van a tratar. Bueno, en una escuela habría que tratar sobre los guiones de teatro, guiones de cine, de televisión, Decir porque eso que tiene uno que aprender a escribirlo. Aquí se están haciendo muchas películas, pero por lo menos lo que yo he visto, los guiones son muy malos, parecen programas de televisión, no de cine. Entonces, guión de teatro, guión de cine, guión, eso es importante incluirlo también. es correcto. Dice que se va a Alma abarcar Santana, todavía. perdón, Sí, José, sí, sigue. sí, sí. No, no, adelante, que es correcto lo que te digo. Bueno, Alma Santana, ¿quiere hablar? Bien, bueno, la iniciativa de una escuela para profesores, para escritores, sin lugar a dudas, y ya es reiterativo que es una necesidad, viene a llenar una necesidad. Yo me iría un poquito más lejos de lo que es el pensum, porque frente a un proyecto donde no hay otro igual, entonces tendríamos que crear la referencia. Si, por ejemplo, queremos una ropa a la medida, pues vamos a ir a un sastre o a una modista que va a trabajar con patrones. Si vamos a hacer un edificio, también se hace una documentación antes de comenzar a comprar materiales porque se estudia el terreno y hay una serie de estudios que se hacen en torno antes de comenzar a hablar de los materiales de la construcción, los planos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo entiendo que para caminar de una manera correcta en el tema, por ejemplo, si nosotros queremos crear palabras, lo primero es alfabetizarnos. Entonces, creamos palabras, frases, oraciones, cuartillas con ya ensayos y proyectos y todo tipo de escritura. Pero todo lleva es como algo gradual. Y en este caso yo entiendo que de alguna manera debemos establecer un FODA, que es un método de análisis que pueda determinar de la ACP frente a este proyecto de la ACP, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que pueda tener. Incluso me iría más lejos y es un análisis un poquito más profundo, pero siendo personas intelectuales y de gran capacidad, pudiésemos hacer un análisis PESTEL que entonces incluye el aspecto, el entorno socioeconómico, sociopolítico, y todo esto se hace este tipo de análisis porque queremos comenzar a crear el camino para llegar a, a dónde que queremos estar. En este sentido, se deberían también crear, por ejemplo, ya con este tipo de análisis, eso va cayendo por su propio peso. Cuando comencemos a enumerar las fortalezas, las debilidades, luego se va creando las respuestas ante esa fortaleza porque nos van llevando los riesgos positivos y los riesgos negativos. Pero, por ejemplo,
¿Qué fundamentos filosóficos va a tener esta escuela? Misión, visión, valores, objetivos generales, objetivo específico. ¿Bajo qué criterios se va a establecer la formación académica? Ya sabemos que estamos hablando prácticamente lo que le dicen una especialización, que es lo que se hace en un año. Y no estamos hablando, como usted dijo, es un certificado de participación, no de acreditación, porque obviamente no tenemos los permisos para hacer acreditaciones. Pero también entre ese tipo de levantamiento de información debemos de establecer, por ejemplo, el perfil de estudiante que necesitamos, si va a tener algún tipo de requisito, el perfil del cuerpo docente. Y sobre todo, ya que viene ahí el tema del pensum, el plan de estudio, cuál será, y categorizar conforme a la necesidad, porque, por ejemplo, no todo el mundo va a querer hacer el año. Y si una persona, por eso debemos determinar con los expertos en cada uno de estos géneros, que ellos puedan establecer el tiempo que se toma conforme a los componentes de ese género, el tiempo que se toma para impartir esas clases y esos temas. Porque, por ejemplo, el que quiere desarrollarse en el cuento, no tiene por qué realmente en este ya siglo tan avanzado de ponerse a estudiar todo lo demás géneros si solamente quiere escribir un cuento. El que necesita y quiere dedicarse a la novela, entonces está bien. Entonces a ese hay que tenerle un curso especial para novela. Y obviamente con clases que vayan, por ejemplo, como estamos hablando de una escuela, no necesariamente tenemos que ver cuál es el contexto de este estudiante, porque ese estudiante realmente sabe español, sabe lo básico del español, de la división de las palabras en sílaba, sabe cómo se acentúan las palabras. Entonces, eh, entonces estamos hablando que deberíamos tener una persona que también imparta el español para que luego pase a profundidades como el cuento. Por ejemplo, lectura comprensiva. La gente sabe lo que es la lectura comprensiva. Usted entiende cuando lee todo ese tipo de cosas, lenguaje figurativo y todo ese tipo de cosas, que en realidad eso debe establecerlo la persona que tiene el expertise para cada género. Ahora, si una persona quiere ser escritor, especializado como escritor, ese es el que va a durar un año. Pero yo entiendo que los demás cursos, ya eso lo dirán los que sean dedicados a cada género, cuento, novela, poesía, periodismo, ya cada uno, teatro, todo eso, ya cada uno lo dirá, pero yo diría que si la persona se va a dedicar, quiere tener conocimiento sobre un género en particular, bueno, pues eso se podría delimitar. Pudiese ser 6 meses, digamos que pudiese ser 6 meses, un diplomado, o algo así para darle asignaturas específicas que puedan alfabetizar a esa persona. Cuando digo alfabetizar, no es que lo vamos a enseñar al abecedario, eso no me refiero a que a veces la gente entiende que escribe muy bien y que tiene muchas cosas, pero ahora con este ChatGPT y con los amigos editores y bueno, realmente hay muchos por ahí que andan, por ejemplo, yo me topé en esta semana con una persona que me dijo a mí que si yo quiero escribir un libro, ellos tienen un programa que se llama Escritor Reservado. Entonces eso quiere decir que por ahí andan libros que tienen nombre de personas que no lo han escrito realmente, que son editoras que se dedican, que tienen un programa para escribirle los libros. Entonces, pero el tema no es tan profundo en ese caso, pero sí establecer todos estos detalles que van más allá del pensum, porque si entramos de lleno en el pensum y no creamos como qué estudiante es el que queremos, qué estudiante es con el que vamos a partir, porque uno nos interesa que todos los que ya salgan con su certificado de participación
pues sean orgullo de la ACP y de la misma escuela, y que puedan realmente comenzar a entrar en un mercado competitivo dentro de sus capacidades y conocimientos que han aprendido dentro de ese proceso académico. Por eso yo soy de la idea de que nuestra próxima reunión podamos traer como un ejercicio de ver cómo está el tema de las fortalezas, las oportunidades que tenemos y las debilidades y las amenazas, establecer en qué nos podría impactar a nosotros el sector económico, el sector político, el sector tecnológico, en qué nos podría impactar en nuestra iniciativa y en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver qué nos favorece y qué nos podría amenazar este proyecto en cuanto a esos aspectos de la sociedad, porque eso nos hace establecer un plan de contingencia, sea positivo o sea negativo. Es mi entender del caso, para poder establecer zapata ante este proyecto, que lo que queremos establecer es una referencia. Sí, muy bien, Alma, muchas gracias. Yo creo que nosotros en estas reuniones tenemos que ir dando pasos. Me gustaría, Alma, si es posible, que tú nos presentes un proyecto de POA para esto, para ver, pero hay que saber que es una escuela para escritores, no es para gramática, no es para ortografía, no es para lenguaje, sino para escritores, porque otras cosas lo hay en las universidades, lo hay en las escuelas. Ponemos como principio que los que participen sean bachilleres. Se supone que un bachiller sabe de geografía, sabe de ortografía, sabe de gramática, y eso no le vamos a repetir, porque somos una escuela, vamos a ser la primera escuela para escritores, escritores. Entonces, hemos hablado y estamos trabajando en el primer curso. En el primer curso tenemos que hablarle de todos los géneros para ver a cuál se interesa, porque no podemos decir vamos a hacerlo solamente para novela, porque a lo mejor él o ella no saben si tiene para escribir una vocación para poesía, para prosa, para otros temas. Entonces, este primer curso será un curso general para escritores, suponiendo que la mayoría no ha escrito nunca un libro. Quiero decirle que de las 25 personas hasta ahora que me han dicho que quieren inscribirse, 10 de ellos ya han escrito libros. Pero como no hay una escuela, quieren, antes de continuar escribiendo, entonces tener nociones de qué son los géneros, cómo se escribe un libro. Hoy, por ejemplo, la compañera Carolina Herrera, que le dicen la mujer eh, de seguridad, yo me inscribí en un curso que ya comenzó anoche, sobre cómo publicar en Amazon. Ahora, un tema como cómo publicar un libro en Amazon tiene que ser al final del curso que nosotros vamos a dar, porque nosotros, después que la persona tenga nociones de cómo publicar, entonces nosotros tenemos a Isael Pérez, que es el director de la editora Santuario, que le puede explicar o nos puede explicar cómo publicar un libro físico. Y tenemos esta muchacha que nos puede decir cómo publicarlo en Amazon, sea físico o sea digital. Entonces, nosotros no podemos salirnos del tema nuestro, que es cómo escribir libros, porque si nos metemos a cuestiones solamente de hablar de literatura, eso lo dan en las universidades y hablan de grandes escritores y conocen todo eso, sino ceñirnos todo. Y el POA, Alma, que te pido, es sobre una escuela para escritores. Más de ahí no nos salgamos, porque hay personas muy preparadas y muy capacitadas en otras materias, y nosotros no vamos a inventar eso. Nosotros somos un grupo pequeño, una asociación pequeña, entonces no aspiremos a querer enseñar de todo, sino
cómo escribir libros. Eso fue lo que acordó la asamblea de una escuela para escribir, para escritores. Entonces no nos metamos en otras cosas que no tengan que ver con lo que nosotros decimos. Me gustaría, entonces, Alma, ella haría un proyecto del POA. José Espinosa, me gustaría saber qué tú no puedes hacer como profesor en esta escuela. José. Sí, bueno, yo pudiera trabajarle ya sea en los cuentos o algunas partes de la novela, pudiera poner en eso. Bueno, porque así nosotros podemos poner entonces José Espinosa, cuentos y novelas. Entonces ya sabemos que cuando vamos a tratar un tema de eso, contar con la cuestión. Es para ver solamente lo que José ha escrito, no. Él te ha encargado también de buscar otros escritores que han escrito como eso, y digo, repito, respetando el derecho de autor de cada persona, pero que haya de Sí, nosotros personas que ya ven. So, yo voy a trabajar también en novela. Podemos ser entonces lo que vamos a hacer, como nosotros vamos a comenzar dentro de muchas semanas, todavía tenemos tiempo. Entonces, digamos, José y yo nos vamos a reunir para hablar qué va a tratar él de cuento, qué va a tratar de novela. Entonces ya ahí tenemos hoy un profesor, por ejemplo, Mateo Morrison, me dice, él va a tratar lo de la poesía. Entonces tenemos que buscar otra persona también que sepa de poesía para que sea no solamente un profesor de una cosa, sino que haya varios profesores de los distintos géneros que hay. Y cuando tengamos eso, entonces presentárselo a ustedes. Otra cosa que quiero conversar con ustedes: ¿cada qué tiempo creen ustedes que podemos continuar este tipo de reuniones? Ya lo hicimos el jueves pasado, lo estamos haciendo hoy, que es jueves. Si ustedes creen que podemos hacerlo dentro de una semana o 2 semanas, me comprometo con ustedes a traerle un proyecto para un pensum o contenido del curso. Nosotros tenemos que saber que lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar en un primer curso. De ese primer curso, entonces podrán salir, digamos, un curso, como dijo Alma, de 6 meses para gente que quiere escribir novelas solamente. Ya vamos especializándonos, que quiere escribir poesía o que quiera escribir ensayo. Entonces cada uno, después vamos haciendo cursos especializados que no tendrán que ser de un año, podrán ser de menos tiempo, pero que nosotros, una escuela no va a ser solamente para dar un solo curso, sino ese es el inicio. Entonces, en el inicio tenemos que poner, digamos, una sombrilla para decir, esto es lo que vamos a abarcar. Entonces, después, en el futuro, entonces haciendo curso especializado. Yo doy curso especializado sobre temas, sobre un tema, durante 3 semanas, pero esto de la escuela será más eh, perfeccionado que los cursos que yo doy. Katiuska, ¿tú quieres decir algo? Katiuska, Sí, que adelante. me parece muy buena idea lo que ha planteado Alma de la planificación, de cuáles son los fundamentos de la escuela, la identidad, y también es importante plantear la estrategia de marketing y de comunicación que va a tener la escuela para llegar al público. Entonces, eso será muy bueno plantear esos cimientos porque es un impulso, una estrategia para poder vender y poder conectar con los posibles participantes. Entonces, creo que es algo también que hay que trabajar, lo que son la estrategia de comunicación y mercadeo. Bueno, Katiuska, te pregunto, ¿tú puedes encargarte del departamento de redes sociales de la escuela? Sí, Bueno. Entonces, bueno, en esta reunión hemos sacado, o sea, Alma va a hacer el proyecto del POA, José Espinosa va a trabajar en cuentos y novelas, y Catiusca va a trabajar en redes sociales. Así en cada reunión que tenemos vamos a ir dando atribuciones para que todos trabajemos, todos nos incluyamos. No sé sí. si Ariela tiene alguna cosa especial que quiera ayudar o colaborar en la escuela. Ariela.
hasta ahora no tengo en mente qué yo podría hacer. Bueno, va a ser participante en el curso. Sí, hasta ahora. Bueno, José, sí, sí, José. sí. Bueno, Adelante, yo José. diría que en ese caso sería en uno o el otro, porque de seguro que van a aparecer más profesores, pero mientras tanto, ¿verdad? Para irle dando forma a las cosas, a la escuela, entonces estaríamos en disposición de ayudar en lo que sea. Por ejemplo, yo estoy en los últimos tiempos haciendo unos ensayos de la parte de cuento. En ese caso ya hice uno de La riña del huevo de León Tolstoy, hago un análisis, igual cuánta tierra necesita un hombre y algunos ensayos básicamente de esa parte. Ahora estoy en microcuento también y entonces estaríamos dispuestos, ¿verdad? Para ayudar en lo que sea Eh, posible hasta tanto aparezca Sí, eh, la, José, los al profesores que tienen que... Sí, al principio lo que me interesa es, no es solamente las obras, sino cómo la hizo. Porque correcto, o sea, para explicar, por ejemplo, este autor hizo este libro o tal tema de esta forma, que es lo que nosotros vamos a especializarnos en cómo la gente pueda escribir, pero que conozca normas, porque todo lo que escribimos hay normas y hay reglas. La gente cree que escribe y ya eso le pone después un apellido. No, no, no. Si usted va a escribir una novela, hay normas y hay reglas. Si va a hacer poesía, lo mismo, si va a hacer ensayo o lo que sea. Entonces, bueno, por esta noche tenemos que José va a trabajar en lo de los cuentos y novelas. Alma va a trabajar en el POA y Catiusca en las redes sociales. Entonces, para la próxima reunión nos presentan, o si quieren nos los puede mandar antes, las ideas que tienen cada uno, para no solamente hacerlo en las reuniones, sino que haya otro método. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, si no hay, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Quiero decirle que en el programa de televisión que yo tengo los sábados y domingos, esta reunión la vamos a pasar el próximo sábado en el canal 102 de Claro, de 6 a 7 de la noche. Esta reunión que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención y nos vamos a reunir dentro de 2 semanas. O sea, no está el próximo jueves para dar tiempo a trabajar, sino el otro jueves. Muchas gracias por su atención.